Ahora sí, ¿cierto? Bien, reiniciemos entonces lo que estábamos comentando. Dijimos que en la clase anterior estuvimos hablando de la resistividad, llegamos hasta la ley de Ohm, que en su versión sencilla la conocemos como la diferencia de potencial es el producto entre la corriente y la resistencia, pero en su versión general nos habla de un vector, que es este vector que tenemos aquí marcado, que es el vector J, que es la densidad de corriente y que nos habla de cuánta corriente por unidad de área está fluyendo en un conductor. Esencialmente, para que eso ocurra tenemos que tener un campo eléctrico aplicado, entonces esa densidad de corriente será proporcional al campo eléctrico aplicado y la constante de proporcionalidad en ese caso será precisamente la conductividad, que son parámetros del material. El día de hoy vamos a hablar acerca de una... Juan, Hola, yo tengo una pregunta con la densidad de corriente. ¿sí? O sea, es que no me queda muy claro por qué es vectorial. ¿No te queda claro por qué es vectorial? Porque resulta que la corriente la debemos interpretar como un flujo. O sea, si observas, lo que estamos haciendo acá, en esta expresión, es precisamente tomar una cantidad que una vez yo la integre o la contemple sobre toda el área, considerando la dirección que esos portadores de carga van a tener con respecto a el área que estoy considerando, me entregue un término de tipo escalar. Entonces, por esa razón es que decimos la densidad de corriente es un vector, pero es un vector que puede cambiar, o sea, es un campo vectorial, ¿sí? Sobre la superficie que yo estoy considerando que las cargas están atravesando en un determinado momento. Eh, Precisamente porque le damos el carácter vectorial, para que luego, cuando hagamos el producto punto, obtengamos precisamente una cierta proyección y cuando integremos sobre toda el área, conozcamos entonces esa cantidad que era justamente la que nos hablaba de cuánta carga por unidad de tiempo atravesaba un área, esta área que tenemos aquí, de forma perpendicular. No sé si eso te aclara un poco el por qué lo tomamos vectorial o por qué le damos ese carácter vectorial. Pues porque a su vez es como ese nombre de densidad, entonces es muy extraño. Es que el nombre de densidad es porque me dice, porque me relaciona en cada región, cuando yo tomo un diferencial de área, cuánta corriente está atravesando esa región. Entonces, mira que, por ejemplo, acá tomamos un diferencial de área en esta posición y dijimos, el vector de densidad de corriente va en este sentido y es grande. Pero para esta otra posición puede ser un vector que vaya en este sentido y sea pequeño. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a contar cuántas cargas pasaron por esta región y por esta, sabiendo que son del mismo tamaño, en un determinado instante van a haber pasado muchas más cargas en este punto que a través de este punto o a través de esa diferencial de área. Pero eso significa como que las cargas que están pasando en esa región van en esa dirección. Sí, van en esta dirección, van en la dirección del vector J. Ok. Porque es que recuerda que lo que está pasando es que el movimiento de las cargas nosotros lo interpretamos como una trayectoria errática de los portadores de carga. Entonces, en el momento, o sea, si yo tomo mi área en una cierta posición, digamos, si yo tomo el área por acá, por ejemplo, en esa posición, entonces acá estamos hablando de electrones. Lo que estamos diciendo es, esto lo puedo esencialmente asociar directamente como si lo que se estuviera moviendo son cargas positivas, pero en el sentido opuesto a la trayectoria del electrón. Entonces mira que, por ejemplo, si esta que yo tengo acá es la posición por donde pasó ese electrón que está pintado en azul clarito, entonces en esta dirección es como si hubiera pasado una carga positiva. Y lo mismo para este otro. Para esta otra, mira que, por ejemplo, esta es la trayectoria en azul oscuro es la que está recorriendo el electrón. Esta trayectoria en rosado es la que está recorriendo la carga positiva. Entonces, si yo quiero cuantificar la carga que pasó por esta área en una cierta unidad de tiempo, entonces tengo que contar que, por ejemplo, esta carga está atravesando el área, pero esta, por ejemplo, está pasando, no está atravesándola, entonces allí no hay carga que atravesó el área. Porque lo que definimos es la corriente, mira que no fue una deducción, sino una definición que le hicimos por acá,
y dijimos, efectivamente es, por definición, recuerden que este símbolo con 3 líneas, que es como si fuera un igual, lo que hace es decir, por definición, a la corriente la vamos a llamar corriente a la relación que hay entre la cantidad de carga y el diferencial de tiempo. Entonces, no es que la corriente exista, sino que lo que hay es un flujo de electrones, que lo que vamos a hacer es precisamente llamar, cuando cuantificamos esos electrones por unidad de área y por unidad de tiempo, lo vamos a considerar como si fuera la corriente eléctrica. ¿Está claro? Sí, bueno, ya me queda más claro. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de un término que se llama la potencia eléctrica. Vamos a asumir entonces que tenemos un circuito donde tenemos esencialmente una batería que está conectada en serie con una resistencia. Entonces, acá tenemos una batería y acá vamos a poner una resistencia. Miren que este es un circuito relativamente sencillo. Simplemente vamos a llamar a los diferentes puntos. Esto es más, esto es menos. Y vamos a nombrar esos puntos. Digamos que este es el punto A justo antes de la batería, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. Entonces, antes y después de la batería y antes y después de la resistencia. Nosotros sabemos que lo que se están moviendo son electrones, ¿cierto? Los electrones salen por aquí, tienen que recorrer esta trayectoria buscando el potencial positivo, atravesando la batería y llegando al potencial positivo. Perdón, atravesando la resistencia y llegando al potencial positivo. También podemos decir que toda esta región que tenemos acá, entre el terminal negativo de la batería y el extremo de abajo de la resistencia, es un equipotencial. Recuerden que estamos considerando que los hilos conductores no tienen ningún tipo de resistencia. Y lo mismo va a pasar con esta región de acá. Acá vamos a tener un equipotencial también. Entonces esto será la diferencia de potencial que tenemos en la batería. Esto será la resistencia. Esto es una equipotencial que está al mismo potencial eléctrico que el terminal positivo. Y esto es una equipotencial que está al mismo potencial eléctrico que el terminal negativo de la batería. Sin embargo, ya dijimos que los que se mueven son los electrones. Vamos a suponer que lo que se está moviendo son las cargas positivas para que hablemos del mismo sentido en que se mueve la corriente convencional. Entonces, por acá saldría una carga positiva, iría en este recorrido, llegaría hasta el punto C, atravesaría la resistencia y luego seguiría en esta dirección desde el punto D hasta el punto A. Si nosotros queremos, por ejemplo, cuantificar cuánto es el trabajo que tiene que hacer un agente externo para mover esa carga, vamos a decir, vamos a partir de un punto sencillo. Recuerden que el trabajo, ¿cómo lo podemos cuantificar? El trabajo hecho por un agente externo lo podemos cuantificar como el cambio en la energía potencial del sistema. Sí, recuerden que todos los trabajos que hace un agente externo me incrementan la energía potencial. Y entonces esto lo podemos cuantificar como la diferencia de potencial por la carga que estoy moviendo. Y en ese caso, lo que vamos a decir entonces es que si nos vamos a mover entre el punto, arranquemos de este punto, después de la resistencia. Entonces, si yo quiero mover una carga positiva desde el punto D hasta el punto A, desde D hasta A, observe que estoy moviéndome en una equipotencial. Entonces, el cambio de energía potencial entre D y A, de mover una carga en esa dirección, va a ser cero. ¿Por qué? Porque estoy en una equipotencial. Esa carga llegó justamente a la terminal negativa. Ahora tiene que atravesar la batería. Entonces queremos ir desde A hasta B. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito qué es lo que está pasando allí. Allí yo tengo la terminal positiva, la terminal negativa. Como esto es una terminal que es positiva y esto es una terminal que es negativa, entonces es como si existiera un campo eléctrico entre los extremos de la batería o en el interior de la batería que apunta en esta dirección. Sí, aquí hay un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo quiero coger una carga eléctrica que es positiva y que está en este punto que habíamos llamado A, y quiero llevarla al otro lado,
a este punto que llamamos B. Observen que esa carga positiva la estoy llevando en contra de lo que la naturaleza quiere hacer. La naturaleza no quiere que esa carga eléctrica llegue y esté cerca de las cargas positivas, porque en esta región de arriba es donde tengo un potencial más alto. Entonces, necesariamente algún agente externo tiene que haber hecho un trabajo. Entonces, si hubo un trabajo, el cambio de energía, vamos a hacer esta U bien, el cambio de energía para ir desde A hasta B tiene que ser el producto que haya entre la carga que estoy moviendo y la diferencia de potencial, que en este caso es la batería. Y entonces, esto tiene que ser mayor que cero. Justamente tiene que cumplirse esta condición. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la energía del sistema, llevando una carga de donde o en la dirección que la naturaleza no quiere que se mueva. Llegamos entonces al punto B. En el punto B, observen que tengo una equipotencial. Entonces, para ir del punto B al punto C, otra vez vamos a tener la misma circunstancia. Vamos a ir desde el punto B hasta C y el trabajo para ir desde B hasta C, vamos a hacerlo en negro mejor, el trabajo para ir desde B hasta C, otra vez va a ser la diferencia de potencial que hay entre B y C por la carga que estamos moviendo, y esto es una equipotencial, entonces la diferencia de potencial es cero. Entonces otra vez el trabajo va a ser cero. Finalmente llegamos a al último elemento que vamos a tener en ese circuito, que es de C a D, y es precisamente llevar esa carga a través de la resistencia. Entonces la carga estaba por aquí, en C, y ahora tiene que ir en D. ¿Qué es lo que podemos observar entonces? Que justamente esta región de potencial está a un nivel de potencial más alto que el potencial que va a encontrar por aquí. Entonces, efectivamente, lo que tiene que ocurrir para que la carga se pueda mover de acá hasta acá, como es lo que quiere hacer la naturaleza, llevar una carga positiva que yo tengo por aquí hacia los niveles de potencial más bajo, entonces en ese caso el trabajo no lo está haciendo un agente externo. Pero sí hay un cambio de energía potencial, ¿cierto? ¿Cómo podemos cuantificar el cambio de energía potencial para ir desde C hasta D? Otra vez, en este caso sería la diferencia de potencial que hay entre C y D por la carga, pero considerando y recordando que ese trabajo ahora va a ser negativo. ¿Y esto qué es lo que me está diciendo? Que la energía potencial se redujo o que la energía se perdió. Entonces miren que las baterías me incrementan la energía potencial del sistema porque me hacen que las cargas positivas, vayan en la dirección donde el potencial es alto. ¿Sí? Este potencial aquí era bajo y este potencial de aquí es alto. Entonces actúan como si fueran el agente externo. Mientras que las resistencias actúan haciendo perder energía. Entonces ahí las resistencias lo que hacen es disipar energía. Listo. Entonces, justamente esa disipación de energía es precisamente lo que nos va a permitir realizar algo con el medio que está circundando esa resistencia. Entonces, esa disipación de energía, por ejemplo, la podemos utilizar para calentar la olla de agua. Por ejemplo, esa resistencia la podemos emplear para que disipe energía y produzca una iluminación, o para convertirla en un movimiento, por ejemplo, en un motor, ¿cierto? Cualquiera de esas formas es formas de disipar la energía. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Observen que estamos en un circuito como este, entonces justamente la diferencia de potencial que yo tengo que considerar aquí, pues será la misma diferencia de potencial que me está proporcionando la batería. Y en total, si yo hago el recuento de la energía, de cuánto cambia la energía, si voy desde A hasta B, y desde B hasta C, y desde C hasta D, y desde D regreso a A, miren que lo que estoy haciendo es decir,
una carga que arrancó aquí, gana energía, se mantiene energía constante, pierde energía. ¿Por qué tiene que perder esa energía? Porque es que todo este nivel está al mismo nivel de energía. Todo esto es una equipotencial. Entonces, el cambio de la energía en ese circuito o en esa trayectoria cerrada que le hicimos recorrer a la carga es precisamente cero. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Pregunta. Juanse, Este, mira, esa diferencia de potencial de C hasta D no nos va a dar negativa. O sea, esa expresión en sí, la diferencia de potencial no es la que nos da el signo enseguida. Sí, exactamente, pero lo que tienes que considerar es que entonces ese signo lo que me va a implicar es precisamente que la energía se está perdiendo. ¿Sí? O sea, acá estamos cuantificando cuánto cambió la energía. Entonces, precisamente por ese signo, vamos a decir, es que esto es precisamente una pérdida energética. Ah, listo, Juan, gracias. Juan, entonces ahí lo que estamos diciendo que lo que se ganó con la batería como tal se pierde con la resistencia completamente. En este circuito, así como lo tenemos, sí, porque no estamos haciendo ningún tipo de almacenamiento de energía en ninguna parte. Observen que algo que discutimos anteriormente era que si teníamos capacitores, por ejemplo, nosotros podíamos almacenar esa energía y después realizar trabajo con ella. En este caso, simplemente la energía que le está proporcionando, que estamos convirtiendo dentro de la batería, de una energía que está almacenada en algún tipo de forma química, se está convirtiendo en energía eléctrica y se está disipando a través de la resistencia. ¿Listo? Ahí no importa que la resistencia tenga cualquier valor, entonces, o sea, como que la energía se va a acomodar al valor de esa resistencia. Por Eso es ejemplo, lo que, ¿sí? sí, eso es lo que vamos a discutir, o sea, cuánta energía estamos disipando. ¿Sí? Porque realmente yo puedo disipar o mucha energía o muy poquita energía, dependiendo del tamaño de la resistencia. Y la puedo disipar muy rápido o muy despacio. Y eso es lo que vamos a justamente a discutir en ese momento. Listo. Entonces, Juan, bueno, Juan, hola. ¿Sí? a mí no me alguien, quedó muy claro una cosita. Dime, Daniela. Tú dices que la diferencia de potencial ahí da cero, ¿cierto? Pero No, más arribita, la diferencia potencial en dónde? pues en todo el sistema. No, no es la diferencia potencial, es el cambio de la energía Ah, para ir en un circuito cerrado. Porque mira que arranqué en A y volví a A. ok, ok, ok. Porque, Es cuánta energía gana una carga que haga el circuito completo. porque hacia arriba habíamos dicho como que el cambio de la energía entre A y B iba a ser mayor que cero. Y Sí, abajo que el cambio de la energía iba a ser negativa. Entonces, al ser cero, como en todo el sistema, es porque esas dos son iguales. sí, exactamente. O sea, si son cero en estas regiones, o sea, de B hasta C es cero, ahí no cambió la energía. Y de D hasta A es cero. Y acá dijimos, esto tiene que ser positivo, entonces esta de acá a acá tiene que ser de la misma magnitud y negativo. Ok, vale. Eduardo, ibas a comentar algo. sí, que en estas trayectorias no importa de que no sea posible físicamente pasar la carga a través del elemento, sino es cosa teórica, Que no sea posible pasar la carga a través de cuál elemento. bueno, un elemento en general. No, pues pero la carga atraviesa las resistencias, la carga atraviesa la batería. Y la carga atraviesa capacitores. No, la carga no atraviesa los capacitores. Eso sí no ocurre, porque acuérdate que cuando hablamos de cómo se cargaba un capacitor, precisamente hicimos el ejemplo así diciendo, esto es una batería y esto es un capacitor, ¿sí o no? O sea, acá arriba tenemos el capacitor, abajo la batería. Y dijimos, es que cuando sale un electrón, él llega y se posiciona aquí. Y eso hace que uno de los electrones del otro lado salga y se aleje y empiece a recorrer este sentido, dejándome detrás una carga positiva.
en ningún momento la carga está atravesando esta región, porque esta región es un dieléctrico. Sí, entonces ahí, o sea, ahí la carga es imaginaria. O sea, no, no es la misma. O sea, es otra. No, porque es que recuerda que es que cuando estamos hablando de carga que se está moviendo, no nos va a importar si estamos hablando del electrón 1, 1, 1, y entonces que llegue aquí y se posicione, entonces este es 1, 1, 1. Aquí, este electrón que va a salir de allá es el electrón 1, 1, 2. ¿Qué importa? Lo que me importa es la cantidad de carga que me está dejando detrás. Él me está dejando detrás una carga positiva. No es el mismo electrón que salió de este lado de la placa o de este lado de la batería. No, ese electrón es un electrón que estaba en este material y que se puede ir desde ahí a buscar un potencial más alto. Pero el electrón no atraviesa esta región en el capacitor. Ah, ok. O sea, entonces el potencial, la energía potencial que se gana, no la gana el electrón ese con respecto a todo el sistema, sino es simplemente el sistema. Es el O no sé. sistema. Ese es el sistema quien está ganando la... O sea, porque es que este electrón entra a ser parte del sistema cuando se posiciona aquí. Y este electrón deja de ser parte del sistema. Es como si le pusieras la frontera aquí a tu sistema. Y eso es lo que estás analizando y estás mirando es cuánto es el cambio de la energía potencial allí. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, si cuantificamos... Juan, Hola. pues yo tengo una duda con la energía que se perdió. O sea, ¿por qué ese menos? Pues ya, como decía un compañero ahorita, ya ese menos no está incluido en el cambio de la energía, Sí, desde C hasta D. lo puedes ver así, lo puedes ver como que estamos aquí, estamos en un potencial, o sea, el potencial para donde voy a llegar es más bajo que el potencial de donde estoy saliendo, que es C. O sea, voy para D. Ujú, El potencial a donde yo voy a llegar es negativo. Entonces, por sí, eso me aparece ese, ese cambio y ese signo negativo. Porque pero, o sea, la duda es esa, porque ese, o sea, aparece, o sea, el valor va a ser negativo, pero ¿por qué Ujú. otro negativo? No aparece otro negativo, es un solo negativo, es el negativo de la diferencia de O sea, ese es potencial. el mismo. Entonces Sí. lo que está dentro es positivo. O sea, mira, por ejemplo, si yo pongo acá un multímetro, entonces yo digo, es el potencial en B menos el potencial en A. Eso es la diferencia de potencial. Si lo pongo así, B menos A, esto va a ser un valor que es positivo. ¿Sí o no? Si lo Sí, pongo ahora, lo voy a poner así. Si lo pongo, mido la diferencia de potencial con un multímetro. Si lo mido como C menos D, el potencial en C menos el potencial en D, esto va a ser positivo. Pero es que yo no voy para C, yo voy para D. Entonces, por eso yo digo que el potencial en D menos el potencial en C, que es la diferencia de potencial, va a ser negativo. O sea, es la misma magnitud, o sea, la magnitud de este término es exactamente la misma magnitud de este, solo que los signos cambian. O sea, simplemente míralo con los colores. El color rojo es potencial alto, el color azul es potencial bajo, y estamos recorriendo el circuito en una trayectoria que es, en este caso, horaria. sí, o sea, yo entiendo esa parte. O sea, el potencial de C a D va a ser positivo y de D a C va a ser negativo. Entonces abajo estamos diciendo que es el potencial de pasar de C a D, O sea, ¿cierto? de llevar la carga entre C y D. No estamos Es- diciendo, ok. Que va a ser un valor positivo y luego le coloca el menos porque, mm, pues por eso, o sea, aquí en este caso, por eso fue que le puse aquí la diferencia de potencial entre C y D con el menos, porque son exactamente iguales en magnitud, otra vez, pero con el signo contrario. ¿Sí? Mira que, o sea, si yo, por ejemplo, estoy midiendo con el multímetro entre este punto antes
antes y después de la batería. Recuerda que el multímetro, por ejemplo, tiene dos puntas, una roja y una negra. Entonces la negra es la que me sirve de referencia. Entonces si yo pongo mi nivel de referencia aquí abajo, entonces el valor que yo mida aquí, esa diferencia de potencial, me va a dar positiva en este caso. Y acá la misma historia. Si yo pongo el nivel de referencia en C y mido hasta D, eso me va a dar negativo. Si lo hago al revés, de D a C, me va a dar positivo. Lo que tengo que tener cuidado es en qué sentido está fluyendo esa corriente o esas cargas eléctricas positivas que estoy imaginándome allí. ¿Sí? ¿No? Sigo. Ok. Se supone, exacto, aquí la pregunta de José Enrique es correcta. Estamos considerando que la batería no se está descargando. Estamos considerando un circuito ideal, donde la batería siempre me está manteniendo una diferencia de potencial que no está cambiando, cosa que no ocurre. Pero entonces lo que estamos haciendo es analizar, o sea, vamos a tratar de analizar qué es la potencia eléctrica. Entonces decíamos, acá estamos diciendo que el cambio en la energía potencial es lo mismo que decir el cambio en o la diferencia de potencial por la cantidad de carga que está circulando. Si nosotros a eso le agregamos en una cierta cantidad de tiempo, entonces miren que acá nos aparece precisamente esta expresión de acá, que no es otra cosa que la corriente eléctrica, ¿sí? Nuestra I. ¿Cómo cambia la energía por unidad de tiempo? Es lo que conocíamos desde física mecánica como potencia. En el caso de física mecánica, hablábamos de una cierta fuerza aplicada a una cierta velocidad o un cierto trabajo o una cierta energía por unidad de tiempo. Cualquiera de esas es una acepción válida. En este caso lo que estamos diciendo es que la potencia eléctrica equivale a la diferencia de potencial por la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es la manera, digamos, de alguna forma mnemotécnica de recordarla? La potencia la indicamos con la letra P y esto es igual a V por I, donde V es la diferencia de potencial e I es la corriente eléctrica. Miren que esto se parece un poquito al término que teníamos para la ley de Ohm cuando la estábamos simplificando, ¿cierto? ¿Cuáles serían las unidades de esa potencia? Entonces miremos las unidades de potencia. O sea, tenemos aquí... Pongo ¿qué una unidad? pregunta, ¿esa potencia sería la potencia promedio? Estaríamos considerando la potencia promedio, si no estamos considerando la potencia instantánea, porque tendríamos que considerar el dQ de t. Listo. Entonces las unidades de la potencia estarán dadas, al igual que en el caso de física mecánica, en vatios, que lo representamos con la letra W. Y miren que será entonces el producto de multiplicar ¿quién? Voltios y multiplicar las unidades de corriente, que son amperios. ¿Sí? Entonces estos serían lo que llamamos vatios o watts, cualquiera de las dos formas está bien. Estos serían los voltios y estos serían amperios. Listo. ¿Por qué nos interesa entonces conocer la potencia? Porque esencialmente la potencia nos permite describir la capacidad de hacer trabajo por unidad de tiempo o qué tan rápido podemos hacer el trabajo en comparación con otra fuente de energía. Entonces la fuente de energía que tenga mayor potencia tendrá entonces la capacidad de realizar el trabajo mucho más rápidamente para el caso de las fuentes de energía. Pero estamos hablando entonces de que también podemos asociar potencia con elementos que estén disipando la energía. Entonces los elementos que disipan la energía con mayor potencia serán entonces capaces de realizar también el trabajo mucho más rápido. Por ejemplo, vamos a buscar una imagen que tenía por aquí también. ¿Dónde las tengo? Ahora se me perdieron las imágenes.
acá teníamos una imagen. ¿Dónde estabas? Se me perdió ya. No, ya está por allá. No está. No, esto no es. Yo creo que se desapareció. Bueno, volvamos entonces al curso. Pero entonces, bueno, la imagen era esencialmente un par de bombillas, donde ustedes, si se han dado cuenta, algunas bombillas de las que son incandescentes tienen un valor de potencia. Entonces, por acá nos dice, esto por ejemplo puede ser de 20 vatios, y por acá yo tengo otra bombilla, y esa bombilla es de 100 vatios. ¿Qué es lo que me Juan, está disculpa. diciendo? Hola. O sea que siempre que haya potencia, una resistencia en Sí. ese circuito, entonces hablamos de potencia. Siempre. Siempre vamos a tener una potencia, exactamente, porque la potencia nos indica entonces a qué velocidad o a qué rapidez estamos disipando energía. Entendido, gracias. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos bombillas por aquí, una bombilla de 20 vatios y una de 100 vatios, yo creo que todos ustedes han observado que la bombilla de 100 vatios ilumina con un mayor brillo que la bombilla de 20 vatios cuando están conectados a la misma diferencia de potencial, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, si esto está conectado, por ejemplo, a los 110 voltios que me está suministrando las empresas de energía eléctrica, la bombilla de 100 vatios va a iluminar mucho más brillante, ¿cierto? Pero también estará disipando más cantidad de energía, ¿sí? Observen que en este caso, por ejemplo, estamos trayendo simplemente a colación el caso de una bombilla incandescente, pero también aplicaría, por ejemplo, para cualquier otro sistema, cualquier otro tipo de elemento en el cual empleemos resistencias para realizar el trabajo. Por ejemplo, en la calefacción de una estufa, por ejemplo, en la plancha con la que hacemos el planchado de ropa, por ejemplo, los calentadores de agua, por ejemplo, ¿qué otros? Los secadores de pelo, ¿cierto? Todos esos elementos tienen resistencias asociadas y por lo tanto disiparán energía. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, por ejemplo, cuando las empresas públicas nos están cobrando la cuenta de servicios, ¿qué es lo que nos están cobrando? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Alguien ha visto una factura de servicios y se ha dado cuenta qué es lo que nos están cobrando? Eso mismo, la potencia. Kilowatts por hora. Ujú. Pilas allí con la manera como... Sí, con el tiempo. Entonces sería la energía como tal. La potencia por el tiempo de consumo sale esa energía. Ajá. Exactamente, eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando del costo de la electricidad. Las empresas públicas nos están cobrando la energía que nos están suministrando, ¿sí? Recordemos que nosotros ya tenemos esencialmente, si cuantificamos la potencia, la podemos cuantificar ahora sí de manera instantánea como el cambio de energía por unidad de tiempo. Y entonces, yo puedo obtener la energía si en todo momento hago la integral del producto de potencia y tiempo. Entonces, esto es la energía esto es lo que nos está entregando la empresa de energía eléctrica. Entonces, el producto de las empresas públicas. La compañía de alumbrado, Electricaribe, como quieran que la llamen. Empresas públicas, ¿cierto? Entonces, en este caso, observen que ellos lo que nos están cobrando son unidades de energía en términos de potencia por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo medimos la potencia? Por lo general, si ustedes miran la cuenta de servicios, esa energía me la están dando en kilovatios. Y el tiempo me lo están cuantificando en horas. Entonces, por esa razón,
esta unidad, o lo que vamos a encontrar en la cuenta de servicios, es precisamente kilovatio hora, no kilovatio por hora. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando estamos hablando de por hora, por lo general lo que hacemos es dividir, así como lo puso allí Federico en el chat, ¿cierto? Vatios por hora. No, es kilovatio multiplicando la unidad de tiempo. Y entonces es muy fácil determinar, por ejemplo, cuánto nos están cobrando o cuánto vale, por ejemplo, tener algún instrumento o algún elemento conectado. ¿Eso con base en qué? Con base en la potencia que ese elemento consume y teniendo en cuenta cuánto tiempo estuvo encendido o cuánto tiempo estuvo disipando la energía. Entonces, digamos que en una situación, por ejemplo, ustedes revisan la cuenta de servicios y según el estrato en el que estén, digamos que la energía cuesta algo como así, 482,26 pesos por kilovatio hora. Ese es el costo energético. Por ejemplo, también se habrán dado cuenta, o si no se han dado cuenta, revisen las facturas de servicios y se darán cuenta que, por ejemplo, las empresas públicas también tienen, digamos, unas franjas y entonces estos precios pueden cambiar dependiendo del consumo de cada cliente. A usted le cobran más entre más va consumiendo o le cobran un valor estandarizado para un cierto consumo, pero si usted excede ese consumo, pues le empiezan a cobrar más. Entonces, supongamos que una plancha eléctrica tendrá una potencia que puede ser del orden de 1200 vatios. 1200 vatios, entonces eso es 1,2 kilovatios. Y cuando ustedes planchan, miren que les dicen, no vea, planche todo lo que tenga que planchar en una sola planchada, ¿cierto? Entonces esas planchadas por lo general son no de un momentito, sino de varias horas. Supongamos que estamos planchando y esa planchada se tardó un total de 6 horas. Entonces, ¿cuánto nos costó esa planchada? Esa planchada nos costó 482,26 pesos por kilovatio hora por 1,2 kilovatios y por 6 horas. Miren que se cancelan las unidades y no nos van a quedar sino las unidades monetarias. Entonces esto me va a dar 3.472,3. Esas 6 horas, eso es lo que costó planchar. Listo. Para que tengamos también una equivalencia, miren que nosotros hemos trabajado en términos generales con unidades de energía que están dadas en julios. Pero entonces podemos hacer la conversión recordando entonces cuál es la equivalencia en tiempo de una hora, simplemente la convertimos por 3.600 segundos, y cuánto es la equivalencia de kilovatios horas a kilovatios. Entonces, si hacemos esa conversión, un kilovatio hora equivale a 3,6 por 10 a la 6 julios. Entonces, por esa razón es que a nosotros, en la cuenta de servicios, nos llega eso en kilovatio hora y no nos llega en millones de julios, ¿cierto? Sería un número, pues, bastante complejo. Pues, cierto, bastante complicado de entender. Entonces, por esa razón, no lo venden así. Listo. Vamos a mirar entonces el transporte de la energía eléctrica. Sabemos que la energía eléctrica... Sí, Federico. Juan, a mí ahorita me quedó una duda, pues, o sea, no sé si sea realmente del curso, pero es por el hecho de que yo alguna vez escuché que, o sea, un bombillo no puede funcionar si no tiene algo que pues no tiene el vidrio que tape la resistencia, algo que como que le haga el vacío. ¿Eso por qué? Es por la manera como como las resistencias están disipando la energía. O sea, la temperatura que se alcanza dentro del vidrio es muy elevada.
Entonces podrías generar una agitación térmica de un montón de moléculas que oxidarían ese material del cual está hecha la resistencia. Entonces, se busca que estén, pues no es un vacío absoluto, es digamos, un vacío, pues, o una baja presión, justamente para que dentro, junto con la resistencia, no tengas moléculas que estén a muy alta velocidad y que puedan generar oxidación de ese filamento. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Bien. Sí, lo que dice Eduardo allí es cierto, el oxígeno es un comburente, además genera, ¿cierto?, la oxidación o acelera esa oxidación de ese material. Bien. Estamos hablando entonces del transporte de la energía eléctrica. Sabemos que la energía eléctrica pues, se produce en estaciones eléctricas que, dependiendo pues, del tipo de configuración o del país en el que estemos o de la ciudad en la que estemos, puede ser principalmente proveniente de hidroeléctricas o de termoeléctricas o de cualquiera, pues en un país desarrollado estará con energía proveniente de alguna central nuclear, ¿cierto? Independiente de eso, lo que vamos a tener entonces, o lo que podemos imaginar, es como si esa hidroeléctrica fuera una gran batería, ¿sí? Resulta que por acá en esta posición tenemos la hidroeléctrica. Entonces acá, asociado a este punto, vamos a tener un potencial eléctrico en este punto, llamémoslo A. Digamos que para este caso, el potencial eléctrico va a ser 0. Entonces el potencial que me está generando esa hidroeléctrica, o esa diferencia de potencial, es simplemente B sub A. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que las hidroeléctricas o las centrales de generación de electricidad están muy lejos de los centros de consumo. Entonces, por ejemplo, en este punto por aquí es donde está el cliente que está consumiendo, esa energía eléctrica. Entonces allí el cliente va a conectar una resistencia que va a ser, por ejemplo, el secador de pelo, por acá va a conectar un horno, por acá va a conectar las bombillas. Miren que en ese caso todas esas resistencias van a representar o van a estar conectadas en paralelo, ¿cierto? Cuando conectamos un elemento a la red eléctrica, la diferencia de potencial entre las terminales siempre es la misma. Entonces, la corriente eléctrica convencional, ¿cierto? Porque ya recuerden que vamos a hablar de corriente convencional, tendrá que desplazarse en este sentido. Tendrá que disiparse a través de estos elementos y retornará por aquí. Entonces la corriente eléctrica cerrará el circuito. Aquí en este caso, miren que lo que está pasando es que las cargas pues, van a tomar diferentes caminos. Ahora bien, resulta que los conductores también tienen una cierta resistencia asociada. Aquí ya no podemos hablar de que los conductores van a ser ideales. Y entonces esa resistencia, miren que no es una resistencia que esté haciendo trabajo. Acá estas resistencias de este lado están haciendo trabajo. Pero esta resistencia que yo tengo acá realmente no está haciendo ningún trabajo. Es una energía que estamos perdiendo por simplemente conducir la electricidad. Entonces, si yo a esto le llamo o le asocio un potencial B, miren que según la ley de Ohm, lo que vamos a tener es que el potencial en A menos el potencial en B, siendo el potencial en A más alto que el potencial en B, porque allí hubo una pérdida, va a generar justamente una cierta corriente multiplicado por la resistencia de ese elemento que está transportando. Esto es la resistencia de los cables de conducción. ¿Cierto? Podemos despejar el voltaje en B o el potencial en B. Eso sería entonces el potencial en A menos I por RP. Y si nosotros tenemos en cuenta o queremos determinar cuánto fue la potencia que se disipó, entonces yo multiplico en todas partes nuevamente por la corriente. O sea, voy a multiplicar por I aquí, por I aquí y por I aquí. La misma corriente que tenemos allí. Entonces, esto es justamente la potencia en el punto B, que no es otra cosa que la potencia
consumida en B y esto va a ser igual a ¿quién? B sub A por I es la potencia generada en A y acá nos va a quedar I2 por R sub P. Esto es la potencia que se perdió. Potencia perdida en la transmisión. Entonces, esa potencia perdida por la transmisión está justamente relacionada con la transmisión eléctrica. Resulta entonces que, ¿qué es lo que quisiera uno poder hacer? Pues, digamos que las empresas públicas van a querer reducir esta proporción o esta energía que está perdiendo o esta potencia que se está disipando en los conductores. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, hacer eso, podríamos jugar con la resistencia. Recordemos que la resistencia, si hablamos de la resistencia del cable, estaremos hablando de la conductividad, la resistividad del cable por la longitud que tenga ese cable y el área. ¿Cómo bajaríamos la resistencia? ¿Cierto? Porque yo quiero justamente reducir este valor. Entonces, este valor lo podríamos reducir bajando la resistividad de este conductor. ¿Cómo podríamos reducir la conductividad, la resistividad del conductor? Buscar materiales que sean buenos conductores. ¿Sí? Entre mejor conductor sea, menos resistencia va a tener y por lo tanto vamos a perder menos cantidad de energía. Por esa razón, pues se buscan materiales que sean buenos conductores, ¿cierto? Si uno dijera, no, es que vamos a utilizar a temperatura ambiente, uno de los mejores materiales conductores, el oro, pues imagínense cómo sería de costoso tener conductores de oro para transmitir la energía eléctrica. Muy complicado, ¿cierto? El cobre es un material también que tiene muy buena conductividad. El problema es la forma como él responde a ciertos ambientes. Entonces el cobre es un muy buen conductor, pero tiene ciertas deficiencias o ciertos problemas corrosivos y entonces no suele emplearse en las líneas de transmisión. Los superconductores. Los mejores superconductores funcionan cuando están a temperaturas muy bajas. Cuando hablamos de temperaturas muy bajas, estamos hablando del orden de menos 200 grados centígrados. Entonces, no es una muy buena opción. Entonces, por lo general, se utiliza aluminio. Es el material que se emplea para hacer los subconductores que vemos en las líneas de transmisión, desde las centrales hidroeléctricas o desde las centrales de generación hasta los hogares, ¿cierto? Entonces, utilizamos aluminio, ya allí tenemos definido una situación y es el tipo de material. La longitud, ¿será que puedo cambiar la longitud? Pues por lo general no. Si nosotros consideramos, por ejemplo, en dónde está ubicada con respecto a la ciudad de Medellín las centrales de generación, que puede ser la de Guatapé y estas cosas, ¿cierto? Que queda en San Carlos realmente la casa de máquinas, esa distancia pues no la podemos reducir. Entonces, esto por lo general es una constante. Y el área, yo podría, para bajar la resistencia, yo podría incrementar el área, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener un problema. Con el área estoy incrementando el peso o la cantidad de material. Y con el peso, pues entonces esas líneas de transmisión pues se van a colgar. Las torres tienen una cierta capacidad de resistir la carga y entonces esto va a ser un problema, ¿cierto? El peso de esos hilos conductores. Yo no los puedo hacer tan grandes como yo quiera. Además de que sería mucho más costoso, ¿sí? Otra buena razón para escoger el aluminio como el material de conducción, porque la densidad del aluminio es menor que la densidad del cobre. Entonces, hola. Ahí lo de la longitud ya sería encontrar la distancia mínima. Y si tú miras, eso es lo que hacen. Por ejemplo, si tú vas de Medellín hasta el Peñol o hasta la central de Guatapé, vas por una carretera que va haciendo muchas curvas, pero las líneas de conducción casi que son en línea recta. Eso llega, sube y baja montañas, eso va casi que en línea recta. Exacto.
¿cierto? Entonces ahí ya, por ejemplo, no hay nada más que no pueda reducirle la longitud. Ah, bueno, entendido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, miren que con la resistencia realmente no es mucho lo que podemos hacer. Miremos cuál es el otro parámetro que va a estar involucrado allí. El otro parámetro que está involucrado es precisamente la corriente. Entonces vamos a suponer que en B estamos consumiendo 100 megavatios, ¿cierto? Estamos conectando toda una ciudad y estamos consumiendo 100 megavatios. Entonces digamos que la potencia en B va a ser de 100 megavatios. Juan, Hola. eso de la potencia no era la diferencia pues lo definimos como la diferencia ¿cómo es? Potencial eléctrico por la corriente. Sí. Y ahí no hay una diferencia en sí. Pues cuando lo hicimos aparte, o sea, la potencia en B y la potencia en A, o sea, están individuales. La Ahí no estamos, hay una diferencia. la estamos comparando con respecto a este nivel de referencia cero. Por eso lo estoy poniendo acá, cero. Es como si todo esto aquí estuviera en cero. Entonces el potencial, o sea, la diferencia potencial, cuando hablo de potencial en A es con respecto a este cero. Esto es la diferencia de potencial. Lo mismo acá, es con respecto a este nivel de referencia. Ah, listo. Entonces la potencia en B consumida, por ejemplo, puede ser de, dijimos, 100 megavatios. O sea, 100 por 10 a la 6 vatios. Y entonces vamos a hacer, ¿cierto? Por simplicidad, para que los números nos queden bonitos, digamos que el potencial en B es de 100 voltios. Sabemos que puede ser 110 o 220, ¿cierto? Cualquier valor de esos que están estandarizados, pero digamos que es 100 voltios. Entonces, ¿cuánto sería la corriente bajo esas condiciones? Entonces dijimos que la corriente era el producto entre el voltaje y la corriente. Perdón, la potencia es el producto entre el voltaje y la corriente. Entonces de acá podemos despejar justamente la corriente. Es decir, que la corriente es la potencia sobre el voltaje. Y esto me dará 100 megavatios, o 100 por 10 a la 6 vatios, sobre 100 voltios. Y esto me va a dar entonces 1 por 10 a la 6 o 1.000.000 de amperios. Eso es una corriente exageradamente grande, ¿cierto? Miren el problema que vamos a tener. Resulta que si la corriente es de este orden de magnitud, cuando voy a cuantificar cuánto es la potencia que estoy perdiendo, justamente la corriente va a estar elevada al cuadrado. Entonces, entre mayor sea la cantidad de corriente, mayores van a ser las pérdidas que voy a tener, con una atenuante que está elevada al cuadrado. Entonces, me va a interesar es minimizar la cantidad de corriente. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Si, por ejemplo, lo que yo digo, no, entonces el potencial en B ahora no lo voy a poner a 100 voltios, sino que lo voy a poner a 100.000 voltios o a 100 kilovoltios. Entonces miren lo que pasa con la corriente. La corriente, bajo ese nuevo escenario, va a ser los mismos 100 megavatios de potencia dividido 100 por 10 a la 3 voltios. Y esto me va a dar solamente 1000 amperios. Y entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta, la potencia se mantuvo exactamente igual. No redujimos la potencia. Pero disminuimos el término de corriente en 3 órdenes de magnitud. ¿A costa de qué? A costa de aumentar el voltaje en 3 órdenes de magnitud. ¿Eso para qué nos sirve? Justamente para que acá, miren que no estamos afectando ni la potencia en B, ni la potencia que generó A. No es que tenga que generar más potencia, sencillamente la tengo que generar a una diferencia de potencial mayor. Entonces, ¿para qué? Para que justamente este término sea el menor posible. Listo. Está claro. Porque entonces es que, por ejemplo, cuando hablamos de esas líneas de transmisión, también las llamamos líneas de alto voltaje.
porque precisamente para minimizar las pérdidas desde la central de transmisión hasta las ciudades o hasta los centros de consumo, la energía o esa corriente eléctrica o ese flujo de electrones lo estamos transmitiendo a una diferencia de potencial grande para que las corrientes sean las menores posibles y que las pérdidas también se minimicen. Juan, pero entonces para aumentar esa potencia en B, perdón, ese voltaje en B, entonces lo que hicimos fue recortar la distancia, ¿o qué? No, estás afectando en el punto de generación, estás simplemente dándole un potencial A mucho mayor. Ah, listo. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo logras? No lo logras con lo que hemos visto hasta este momento. Lo logras con lo que veremos en el curso, en la parte de magnetismo. Que Ah, listo, listo. eso lo hacemos por medio de transformadores. ¿Sí? Entonces, allí, o sea, simplemente lo único que tienen que, hasta el momento ustedes tener claro es que precisamente lo que hacen la central de generación es incrementar este valor de potencial para que este valor de corriente sea lo más pequeña posible. Y de esa manera se reduzcan justamente las pérdidas. ¿Listo? Ah, listo, Juan. Gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud hasta allí? Y la potencia en términos de solo voltaje y resistencia, ¿cómo se vería desde ahí? Que realmente ese aumento de voltaje no está afectando tanto como lo otro. Porque es que mira que, o sea, si lo estás viendo desde el término de potencia o en términos de resistencia, me estás diciendo. La potencia en términos de voltaje y resistencia. La potencia en términos de voltaje y resistencia. Y aquí como ponemos, bueno, si yo sé que el voltaje es I por R, entonces yo podría poner esa resistencia, perdón, esa corriente como V sobre R, ¿cierto? Es así que estaríamos hablando, ¿cierto? Y entonces la Sí. potencia sería V por V sobre R, o sea, V2 sobre R. Entonces lo que estoy haciendo es precisamente incrementar el potencial manteniendo la resistencia. No, porque la resistencia, ya dijimos, pues no la estamos definiendo. ¿Sí? ¿No? Creo que desde acá no es tan fácil verlo desde ahí. No es tan fácil verlo, sí, exactamente, eso es cierto. No es tan fácil verlo como cuando se discute desde la corriente. Porque, sí, no. Pero esa sería la manera de expresarlo si lo quisiéramos expresar pues, en términos del voltaje y la resistencia. Listo. Bueno, vamos entonces ahora a introducir un término, pues, o más bien un tema, que es precisamente el de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff nos van a permitir resolver redes de resistencias y baterías o sea, que no las podemos simplificar de una forma de alguna manera sencilla con lo que ya conocemos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces vamos a suponer una red de resistencias y baterías. O un circuito, también lo podemos llamar así. Entonces en este caso vamos a describir y vamos a decir, vamos a poner entonces, por ejemplo, acá una batería, una resistencia por acá, R1. Esto tiene una diferencia de potencial V1. Por acá vamos a poner otra resistencia. Por acá vamos a poner otra resistencia. Por acá vamos a poner otra batería. Entonces esto es V2, esto es R2 y esto es R3.
Miren que en este caso, por ejemplo, ya no puedo determinar directamente cuánto o cuál es la resistencia equivalente, porque acá estas resistencias, por ejemplo, parecieran estar en paralelo, pero no lo están porque hay una diferencia de potencial que le está poniendo esta batería. Esta pareciera estar en serie con esta, pero no lo está porque ahí está otra resistencia en el camino. Entonces, esta resistencia o este circuito no lo puedo reemplazar por un circuito de batería y resistencia equivalente como lo veníamos haciendo anteriormente. Entonces, para eso aparecieron lo que se llamaron las reglas o leyes de Kirchhoff. Kirchhoff fue un científico del siglo XIX, bastante prolífico porque no solamente trabajó en el área de electricidad, sino que también trabajó en el área de óptica y es uno de los aportes, hizo uno de los aportes al área de difracción, digamos, más notorios, tanto que la ley o el teorema principal que define cómo la luz se está propagando cuando atraviesa obstáculos muy pequeños se conoce como el principio de Kirchhoff-Fresnel. Entonces, eso dice pues, que este señor hacía bastante. Kirchhoff también, por ejemplo, trabajó en el área de espectroscopía y esos espectros luminosos que, por ejemplo, nos permiten determinar qué composiciones o de qué materiales están hechos los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas, los cometas, cualquier cosa de estas, también fueron a partir de las investigaciones hechas por Kirchhoff. Entonces, bueno, en esta parte de la electricidad, Kirchhoff planteó esencialmente dos reglas. Esas dos reglas se conocen como, básicamente, no se atribuyen directamente a Kirchhoff como leyes que él planteó, sino que él tomó justamente dos principios que ya se conocían y ajustó un método para resolver este tipo de problemas. Entonces, la primera regla la podemos sintetizar en decir que cuando yo estoy recorriendo en un lazo cerrado, un producto entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento, entonces miren que si yo multiplico campo eléctrico y diferencial de desplazamiento en un circuito cerrado, eso tiene que ser 0. ¿Sí? Básicamente tenemos que recordar que el campo eléctrico y que el fenómeno eléctrico es un fenómeno que involucra fuerzas conservativas. Entonces, las fuerzas son conservativas. Y adicionalmente, entonces lo que vamos a hacer es un lazo cerrado. Este tipo de circuitos o esta expresión funcionaría en cualquier tipo de circunstancias. O sea, yo puedo hacer un lazo cerrado en términos del fenómeno electromagnético y se me va a cumplir esta condición. Pero en este caso lo que vamos a hacer, o los lazos que vamos a realizar, van a ser a través de estos lazos que me forman los circuitos. La segunda regla no es otra que la misma conservación de la carga. Ya habíamos discutido acerca de la conservación de la carga y con ella, por ejemplo, determinamos las ecuaciones para los capacitores, ¿cierto? Para los capacitores en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? En un nodo, y vamos a definir un nodo, los puntos donde confluyen más de un hilo conductor, ¿cierto? Acá tenemos hilo conductor y acá salen dos hilos conductores diferentes. Entonces, todo esto se convierte en una equipotencial. O sea, el potencial al cual está todo esto es el mismo, pero la carga que va desplazándose en una dirección tiene dos posibles caminos. O sigue por aquí o sigue por aquí. Entonces, para cualquiera de los nodos, yo lo puedo expresar en términos de cargas o en términos de corrientes, como ustedes lo quieran expresar. La suma de todas las corrientes que ingresa tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que están saliendo. O sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale.
no se va a almacenar en ese nodo. En el nodo. Entonces, con base en ello, lo que vamos a hacer es precisamente proponer un método en el cual vamos a escoger unos lazos, vamos a suponer una trayectoria de las corrientes, vamos a suponer o vamos a recorrer los circuitos o ese lazo en una dirección determinada y vamos a obtener unas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Pilas que esto que vamos a hacer no es la única manera de hacer o de aplicar las reglas de Kirchhoff. Posiblemente algunos de ustedes que están en ingeniería eléctrica ya vieron cursos de circuitos y entonces utilizan otras técnicas diferentes. Esto es simplemente una técnica que yo he trabajado y que me ha funcionado y que es fácil de aplicar. Tiene una ventaja y es que esencialmente es sensible al signo. ¿Cómo así que es sensible al signo? Es el valor que se obtiene. Si se obtienen valores positivos, quiere decir que se asumieron en la dirección correcta. Y si se obtienen valores negativos, quiere decir que se asumieron inicialmente en la dirección incorrecta. Entonces, lo único que hay que hacer para corregir es es cambiarle la dirección. Entonces, supongamos que tenemos esta circunstancia. Aquí, lo que vamos a hacer vamos a copiar simplemente esta imagen y la voy a hacer un poquito más grande. Para que nos sirva al método que vamos a seguir. Entonces, primero, vamos a recordar dónde están, o sea, si nos encontramos las terminales o una batería más bien, le vamos a poner los signos a esas terminales. Entonces, de esa manera nos vamos a acordar que esta terminal es negativa y que esta terminal es positiva. ¿Sí? Entonces, identificamos las terminales y qué símbolo deben llevar. Luego de eso, vamos a empezar a mirar las resistencias. Entonces decimos, ok. Entonces, en este caso, vamos a considerar que lo que vamos a hacer entonces es precisamente definir las corrientes en esos lazos. Acá tenemos un primer recorrido, ese que tenemos acá, y acá tenemos un segundo recorrido. ¿Listo? Vamos a definir las corrientes. Entonces vamos a decir, por este primer lazo fluye una corriente. Le voy a poner simplemente por simplicidad esta dirección. ¿Cómo así? Ella fluye en el sentido horario. A la segunda también le voy a poner una dirección en el sentido horario. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En este primer lazo va a fluir una corriente 1 por este elemento, en este ramal o en esta parte de acá. Y acá en esta zona, miren que se está compartiendo. La corriente está fluyendo de arriba hacia abajo, si estoy considerando la corriente 1, pero de abajo hacia arriba si estoy considerando la corriente 2. Entonces, este elemento va a ser un elemento especial. Para el caso de la resistencia 2, la corriente va hacia allá. Para el caso de la batería 2, la corriente la estoy considerando hacia allá. Y en este ramal, simplemente va de arriba a abajo. Entonces, miren que ahí lo único que hice fue simplemente asumir direcciones para las corrientes. Una vez defino la dirección de la corriente, entonces lo que voy a hacer es ponerle signos a las resistencias. ¿Cómo así que signos a la resistencia? Resulta que la corriente, lo vimos por acá arriba cuando hablamos de las resistencias, ¿cierto? La corriente va en la misma dirección de las flujos de cargas positivas. Y en este caso, observen que lo que estamos diciendo es, las cargas positivas en las resistencias van de potencial alto a potencial bajo. Entonces, siguiendo esa regla, lo que vamos a decir es que esta zona de aquí, pongámoslo aquí en rosado,
Esta zona tiene un potencial alto y esta zona tiene un potencial bajo para que la corriente 1 pase por la resistencia 1. Para que la corriente 1 pase por la resistencia 3, tiene que ir desde una región de potencial alto hacia una región de potencial bajo. Y ya no tengo más elementos en ese primer lazo que tenemos allí. Para el segundo lazo, la batería ya tiene su signo. La corriente con respecto a la resistencia 3 va a ir de potencial alto a potencial bajo. Y pilas que acá es donde muchos se enredan con este método. Porque miren que a la resistencia 3 le estoy poniendo dos potenciales distintos por un lado y por el otro. La dirección de ese potencial o la asignación de signos me la está dando en qué dirección va la corriente. Entonces, esa misma resistencia 3 con respecto a la corriente 2 va de más a menos. Y con respecto a la corriente 1 va de más a menos, pero de arriba hacia abajo. Y aquí va de abajo hacia arriba. ¿Está claro eso? Sí, Juan. Listo. Y entonces para la resistencia 2 solamente la está atravesando la corriente 2, entonces va de más a menos. Ya con eso, entonces ahora ya puedo empezar a aplicar ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a cumplir? Simplemente vamos a considerar cómo está cambiando el potencial. Y ahora vamos a determinar una dirección de recorrido. Pilas que la dirección de recorrido la puedo tomar en la misma dirección que tomé la corriente o la puedo tomar en la dirección opuesta. Entonces a mí me gusta ponerle a la dirección de recorrido, ponerle simplemente letras. Porque con las letras es más fácil de decir, es que voy de tal punto a tal punto, a tal punto, a tal punto, listo. Entonces, si esto se llama A, esto se llama B, a esto llamémoslo, por ejemplo, C, a esto llamémoslo D, a esto E, a esto F, ¿cierto? Pilas que aquí, por ejemplo, hay puntos que son equipotenciales, entonces, pues no pasa nada, listo. Vamos a recorrer entonces el lazo 1. El lazo 1, ¿por quién está constituido? A, voy a B, voy a E, voy a D y nuevamente regreso a A. Y el lazo 2, puedo arrancar en B, llego a C, luego bajo a F, voy a E y retorno a B. Entonces esos fueron los dos lazos que definí allí. No importa la posición en la que inicie, el nodo en el que inicie. No, no importa el nodo en el que inicie, porque estoy haciendo un lazo cerrado. Entonces precisamente esa es la ventaja. Lo que voy a aplicar allí es esta primera regla, la regla del lazo cerrado. Entonces las sumas, esto E.dl me está indicando es las diferencias de potencial. Recuerden que si yo multiplico E, el campo eléctrico, por una cierta distancia, lo que voy a obtener es la diferencia de potencial que me genera sobre una longitud cualquiera el campo eléctrico. Entonces en este caso lo que voy a hacer es determinar simplemente cada uno de estos términos. Entonces voy de A hasta B. Quiero el potencial. O sea, lo que voy a medir es el potencial a través de la resistencia R1. Entonces voy de más a menos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo cuantifico el potencial para la resistencia? Ley de Ohm. Entonces esto es la corriente 1 por la resistencia 1. Con el signo menos porque justamente aquí voy de más a menos. Y ya pasé de A a B. Luego voy a ir de B a E. Entonces acá es donde tengo que tener más cuidado. Estos elementos que están Juan, compartidos. Hola. ¿por qué el menos? Me perdí. Porque estás pasando de acá de más a menos. Entonces estoy reduciendo el potencial. O sea, estoy recorriendo en este sentido, entonces voy de más a menos. Es simplemente, Bueno, es simplemente la técnica, ¿sí? O sea, como les decía, si luego se multiplica por menos uno y da lo mismo. pues exactamente. O sea, es simplemente como la forma
mecánica de aprenderse este procedimiento. Puede que ustedes después encuentren otros métodos que sean más sencillos, puede que ya conozcan otros, pero este es el que yo utilizo, por ejemplo, cuando estoy resolviendo un problema de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces ahora vamos de B hasta E, que es el siguiente paso. Entonces tengo que tener cuidado, porque en ese camino me voy a encontrar la resistencia 3. Y la resistencia 3 está atravesada por dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. Entonces acá digo, si estoy atravesándolo con la corriente I1, voy de más a menos. Entonces menos I1 por R3. Pero en ese mismo camino de arriba hacia abajo, me encontré con R3 e I2, pero voy de menos a más. Entonces allí le pongo el signo más I2, perdón, I1. No, si estoy hablando con I2. I2, porque es la otra corriente, por R3. ¿Sí? Esa tiene la segunda corriente. Aquí tengo R3 y R3 yendo de más a menos y yendo de menos a más. Luego voy a ir desde E hasta D. Ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Y luego, entonces le puedo poner aquí más 0, correspondiente a ir desde E hasta D. Y le voy a sumar el recorrido de atravesar esta batería. La diferencia de potencial de atravesar esta batería va de más a menos. Entonces va menos B1. Y llegué justamente otra vez a donde arranqué. Y esto tiene que dar 0. Y luego, entonces, hago el lazo 2. Entonces hagamos el lazo 2. Arrancamos en B. Entonces B es la corriente 2 por la resistencia 2 con signo negativo y llegamos a C. Entonces menos I2, R2 y llegamos a C. Desde C hasta F, 0. Ese 0 pues lo puedo poner, lo puedo evitar, cualquier cosa, ¿cierto? Desde F hasta E atravesé la batería en la dirección en que gana potencial. Entonces va. Perdón. ¿Sí? ¿Por qué empieza desde B, perdón? Simplemente fue el punto donde yo dije que iba a tomar este segundo lazo. Pero pueden iniciar desde A, por ejemplo. No, porque el segundo lazo es este segundo lazo que tengo acá. Sí, no podría empezar por acá porque pues se me solaparía. Vale, Entonces listo. Entonces ahora vamos desde F hasta E. Ahí gana potencial, entonces más B2. Luego voy de abajo hacia arriba. Entonces con respecto a la corriente 2, reduzco el potencial. Entonces menos I2 por R3. Pero con respecto a la corriente 1, gano potencial. Entonces más I1 por R3 y ya llegué al punto B. Y esto entonces tiene que ser igual a 0. Miren que ahí tengo, en teoría, conocidas las resistencias, ¿cierto? Estoy asumiendo que yo conozco las resistencias. Entonces me aparecen dos incógnitas, I1 e I2. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Simplemente, bien sea en el nodo B o en el nodo E, voy a tener entonces la suma, o sea, que la corriente que está entrando. ¿Cuál es la corriente que está entrando a ese nodo? Está entrando lo que venga por aquí, lo que venga por aquí y lo que venga por acá. Tendrá que ser igual a lo que esté saliendo. Entonces, en este caso, ¿quiénes están entrando a esa corriente? Estaría entrando una cantidad de corriente que viene en este sentido, una cantidad de corriente que viene por aquí, que únicamente será I2, y está fluyendo hacia allá una cantidad de corriente que únicamente será I1. Y entonces ahí ya puedo definir que justamente esa corriente que está fluyendo por acá es la diferencia entre I1
E I2. Sí, de acá, aplicando la segunda ley, esa corriente, llamémosla I3. I3 será justamente I1 menos I2. Hagamos un ejemplo, ¿cierto? Para que eso nos quede claro. Vamos a poner valores. Hasta ahí más o menos se entendió más o menos el método. ¿O no? O lo vemos en un ejemplo. Juan, pues ahí se entiende, pero digamos que en el caso del nodo, no puede pasar que la corriente I3 también esté saliendo. O sea, como Así, que, ujú. sí, también podría pasar, pero entonces lo que tendrías allí es que justamente el signo que te dé o sea, si te da menos, si por ejemplo I1 es más pequeñita que I2, entonces I3 te va a dar negativo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto fluía en la dirección opuesta, o sea, que la corriente apuntaba era hacia allá. Ah, listo, o sea, ahí no hay problema hacia dónde se ponga la dirección, siempre y cuando uno tenga que ver con los signos al final. Listo. Exacto, uno ya corrige con los signos al final. Esa es la forma como resolvemos. Entonces, digamos que vamos a poner un circuito, hagámoslo así. Vamos a poner acá una primera resistencia, R1, que sea de 3 ohmios. Listo. Llegamos a este punto de acá. Acá pongamos una resistencia R2, que sea también de 3 ohmios. Acá pongamos una resistencia R3, que otra vez pongamos la de 3 ohmios. Acá pongamos una resistencia R4. Digamos que esta es de 4 ohmios. Por acá pongamos una batería que esté orientada de esta manera. Y esta sería entonces de 29 voltios. Digamos que esta es la batería 2 de 29 voltios. Y acá pongamos otra batería. Esta de B1 igual a 24 voltios. ¿Sí? Vamos a poner números. Digamos que esto es el nodo A, esto es el nodo B, esto es el nodo C, esto es el nodo D, esto es el nodo E, y esto también otra vez es el nodo A, ¿cierto? Ya sabemos que ahí le podemos poner o no poner un valor, pero pues, es el mismo A. Ahí no hicimos nada distinto. Las baterías. Estos son los lados positivos, estos van a ser los lados negativos. Esos ya vienen definidos por defecto. Las corrientes. ¿Se acuerdan que les dije que la corriente yo la puedo tomar en el sentido que yo quiera? Y eso lo que me va es simplemente a definir el sentido o los signos que van a tomar las resistencias. Entonces, esta primera corriente, yo quiero tomarla en esta dirección. Esta es la corriente I1. La segunda corriente, ¿qué dirección quieren que la tomemos? ¿La tomamos horaria o antihoraria? Antihorario. Esto tomemos la antihoraria. Entonces, esta es I2. Y ahora definamos los signos de las resistencias. Entonces, de acuerdo a la resistencia, a la corriente 1, entonces para la resistencia 1 esto va de más a menos, para la resistencia 2 va de más a menos, y ya no tenemos más resistencias ahí. Y para la corriente 2, acá vamos de más a menos, acá vamos de más a menos y acá vamos de más a menos. Listo, ya me quedaron entonces las resistencias con los signos correspondientes. Ahí simplemente les puse los colores para saber a cuál corriente corresponde. Entonces ahora lo que tengo que hacer es simplemente aplicar o determinar los bucles. ¿Cuáles van a ser mis bucles? Digamos que el bucle o el lazo 1 lo voy a hacer de entre A,
voy a ir a B, luego voy a ir a E y voy a regresar a A. Vamos a escribir las ecuaciones para ese bucle. Entonces la ecuación para ese bucle, ¿cuál sería? Si arranco en A y llego hasta B, entonces tengo I1, que tengo acá, atravesándome una resistencia de 3 ohmios, de más a menos, o sea, signo negativo. Entonces esto sería menos I1 por R1. Ahorita ponemos los valores numéricos. Luego voy de B hasta E, pero pilas que por ahí están pasando las dos corrientes, pero ambas van de más a menos. Entonces, menos I1 por R2 y menos I2 también por R2. Y por último, voy desde E hasta A otra vez. Y acá tengo un aumento de potencial porque voy de menos a más. Entonces voy a ir a sumarle B1. Entonces más B1. Y eso es igual a 0. El bucle o lazo 2. Podemos hacerlo B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Arranco y entonces aquí, por ejemplo, voy en contra de la corriente. Entonces aquí le debo sumar, o sea, debo poner signo positivo R3 por I2. R3 por I2. Luego, signo positivo R4 por I2 más R4 por I2. Luego, signo negativo en la batería, menos B2, porque voy de más a menos. Y por último, dejamos esta última al final, voy de abajo hacia arriba, atravesando R2. Lo hago, si me doy cuenta, voy desde menos hasta más, pero en términos, o mi corriente, I2 está siendo también positiva, ¿cierto? También está ganando potencial. Entonces más I2 por R2 y la corriente 1 que también está atravesando allí, también va de menos hasta más. Entonces más I1 por R2. Y esto tiene que ser igual a 0. Juan, Hola. es que ahí me perdí. ¿No es mejor o se puede poner el lazo como con la misma, el sentido de la corriente, B, E, D, C? Sí, se puede hacer así también, pero lo que les quería mostrar es que no importa en qué dirección yo tome el lazo con respecto a la corriente, siempre y cuando yo respete esos signos o esos símbolos que estamos poniendo ahí. Es que no entiendo por qué la corriente I1, o sea, está yendo de menos a más, no, está yendo de más a menos en esa última parte. No. La corriente I1, con esta última. Sí, como estamos, se Porque toman los signos de la resistencia en azul, más o menos. La corriente I está yendo es de más a menos. no, No, también se dijo va, de menos a más. es dependiendo de a quién estás mirando, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, también estamos sumando la contribución, digamos, de esta corriente en esta dirección. Por eso simplemente lo que hacemos es mirar, o sea, voy de aquí para allá, en mi bucle, No se en mi lazo. toma el sentido de la corriente, No, sino... se toma es el signito que tenemos acá. La corriente que hizo, la corriente me definió estos signos, ¿sí? Y cuando recorro el bucle, entonces yo miro cómo van los signos y cómo va la resistencia. Entendido. Entonces, sino que ahí por tener la corriente en sentido contrario al desplazamiento o el recorrido que estoy haciendo del lazo, no sé si ahí entra algún signo de más. No, No entra. nada, no entra. No, porque o sea, lo único que hizo la corriente 2 fue definirme este signo menos, este signo más, este menos, este más, este más y este menos. Eso fue lo único que hizo la corriente. Ya después, cómo recorra yo el lazo, lo hago recordando
los potenciales eléctricos. Simplemente, o sea, esto es menos y más. Realmente lo que me están indicando es dónde el potencial es alto y dónde el potencial es bajito. Listo, Juan. Y una pregunta, entonces, digamos, por suposición en este caso, que el signo para la corriente I1 de la resistencia no sea de menos a más, sino de más a menos. Entonces, igual, o sea, en este caso yo tengo en cuenta son los sentidos de, no es que me enredé con esta parte, los signos azules o tengo en cuenta los signos rojos o qué. Los signos que me encuentre cuando lo esté recorriendo. O sea, en este bucle, ir de E a B involucra que ambas corrientes van de potencial bajo a potencial alto. Tengo en cuenta es el que le corresponde a cada corriente. Digamos, si la corriente I1 fuera de más a menos, tendría en cuenta esos signos de la corriente I1, que es de más a menos. Sí. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces ahora, por ejemplo, si reorganizamos esas dos ecuaciones que tenemos allí, entonces me van a quedar, estoy reorganizando. Esa reorganizada se las dejo para que ustedes revisen que efectivamente los signos están correctos. Me van a quedar entonces R1 más R2 multiplicando a I1. Me va a quedar más R2 multiplicando a I2. Y esto va a ser igual a B1. Y de la segunda me va a quedar R2 multiplicando a I1 más R2 más R3 más R4. Juan, perdón. Hola. ¿Me puedes repetir, por favor, por qué estamos restando el voltaje 2? ¿Por qué estamos restando el voltaje 2 en la segunda ecuación? Porque mira que estamos recorriendo, o sea, la dirección que dijimos para nuestro lazo era ir desde D hasta E. Entonces, en E voy aquí y voy reduciendo el potencial. Voy a disminuir el potencial. Voy de potencial alto a potencial bajo. Entonces, por eso le pongo un signo menos. Listo, gracias. Es por el signo que tiene, es la orientación que tiene esa batería en ese momento. Entonces me quedaron estas dos ecuaciones cuando reorganicé. Esas dos ecuaciones las puedo separar como si fuera un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde simplemente puedo hacer una matriz de este tipo, R1 más R2, 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 R2 más R3 más R4, que me va a multiplicar a mis variables incógnitas I1 y 2, y esto va a ser igual a B1, B2. Esa solución entonces, o simplemente yo puedo indicar allí los valores o reemplazar los valores numéricos y resolver el sistema de ecuaciones que se me plantea. R1 más R2 es de 6 ohmios, R2 era de 3 ohmios, R2 otra vez es de 3 ohmios, R2 más R3 más R4 es de 10 ohmios. Entonces aquí me quedó esa matriz de coeficientes, acá me quedaron I1 e I2, y acá esto me quedó igual a 24 voltios, que era B1, y 29 voltios, que era B2. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el sistema? Pues muchachos, resolución de sistemas se puede hacer en el computador, se puede hacer como lo aprendimos a hacer en álgebra lineal o como muchas formas para resolver esos sistemas. Cuando hacemos eso, entonces encontramos que la corriente 1 es de 3 amperios y que la corriente 2 es de 2. Disculpe. Hola. ¿Usted dijo que podíamos hacerlo en computador o fue impresión mía? Sí, yo dije que lo podían hacer en computador. O sea, lo que ustedes tienen que hacer cuando estén resolviendo... Sí, en medio de un parcial, ¿esa afirmación también es válida o no? Sí. Perfecto. Yo le he dicho, la matemática es una herramienta, pero ustedes me tienen que llegar hasta el procedimiento, hasta mostrar que llegamos y planteamos un sistema de ecuaciones y la solución de ese sistema de ecuaciones es esta. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Entonces que a veces ese tipo de matrices gastan un poco de tiempo y pues como usted dice, solamente pues, la matemática. Exacto. Ya está todo el resto explicado y pues igual es tiempo valioso. Eso, entonces sí, en el examen ustedes pueden simplemente llegar y plantear el sistema de ecuaciones y decir
Este es el sistema de ecuaciones. Lo que no les voy a aceptar, por ejemplo, es que ustedes digan, es que yo tengo un software que resuelve circuitos o que resuelve circuitos y que me entrega de una vez los valores y entonces simplemente dicen, este es el circuito, entonces las corrientes son tal y tal. No, esa parte hasta allá sí no. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, uno puede resolver eso, ¿cierto? Haciendo una matriz ampliada, haciendo el determinante o lo que sea, pero bueno, aquí ya llegamos entonces a las corrientes. Si nos damos cuenta, esas corrientes entonces son ambas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que asumimos la dirección correcta. Entonces, si quisiéramos cuantificar cuánto es la corriente por cada uno de estos elementos, vamos a simplemente escribirlo por aquí. Aquí teníamos la resistencia 1, esta era la resistencia R1, esta era R2, esta era R3, por acá venía R4, por acá teníamos una batería, por acá teníamos la otra. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? La corriente 1 es de 3 amperios. Miren que la corriente 1, dijimos, es la corriente que viene por acá. Esto es la corriente 1. Hasta aquí, hasta este punto. ¿Por qué la voy a hacer hasta ese punto? Simplemente para que nos demos cuenta de lo siguiente. Este punto de acá, este nodo, justamente se va a comportar o nos va a permitir determinar esa segunda ley de Kirchhoff. Miren que acá vamos a tener la otra corriente I2 va por aquí, entonces por acá van 2 amperios, por acá van 2 amperios, por acá van 3 amperios, pero las corrientes las asumimos en la dirección correcta. Quiere decir que por acá, la suma de 2 y 3, por acá tienen que fluir en total la suma de I1 e I2. Entonces van a ser 5 amperios. ¿Para qué me sirve eso? Porque el siguiente paso, o la manera de culminar este ejercicio, es decir justamente cuánta es la potencia que se disipa en cada resistencia. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Yo conozco que la potencia es I2 por R y determino la potencia conociendo la corriente que atraviesa cada resistencia y multiplicándola por el valor adecuado. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de determinar. También podríamos haber hecho la determinación de las caídas de potencial en cada una de estas resistencias. Conocer cuánto era B1, la caída de potencial aquí, la diferencia de potencial, ¿cierto? La diferencia de potencial en esta, la diferencia de potencial en esta. Nos daremos cuenta que si hacemos eso, esas resistencias van a estar con unas caídas de potencial, de tal manera que si yo recorro el circuito en este lazo, la caída de potencial de esta, más esta, me tiene que dar exactamente estos 29 voltios que era que tenía, sí, 29 voltios que teníamos por aquí. Y si lo hago por este lado, me tiene que dar los 24 voltios que teníamos por aquí. En esas caídas de potencial, o sea, los signos como tal, sería solamente tomar los valores positivos, como esas reparticiones, y tiene que ser igual al el voltaje total, B1 o B2. A ver, mira, lo que tienes que recordar es esto. O sea, mira que acá tenemos las baterías. Estos son los lados donde tenemos el potencial más alto en cada una de las baterías. Entonces el potencial tiene que disminuir. O tiene que hacerse un poquito más tenue después de que pase la primera batería. Perdón, la primera resistencia. Entonces, y luego de eso, pues vamos a llegar a la zona donde los potenciales van a ser los más bajitos. Que van a estar por aquí. Esta va a ser la zona del potencial más bajito. Entonces, cada una de las diferencias de potencial pues tiene que ser consecuente con esto. En esta zona, por ejemplo, vamos a tener una diferencia de potencial menor. Y toda esta va a ser la misma. No sé si eso de pronto aclara un poco. Considerando que
considerando que toda esta, que es de donde salen los electrones saldrían de estas dos terminales de las dos baterías y se repartirían, unos recorriendo por este lado de las resistencias y otros recorriendo por este lado de las resistencias. Sí, de pronto ahí lo que quería aclarar era respecto a los signos. Se había que Ajá. tener en cuenta como el sentido en el cual va. Así Ah, no, como porque mira que la potencia es un valor escalar. La potencia no me está hablando de signos. Entonces, no, simplemente la potencia se disipa, es la cantidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Listo. Ah, perfecto. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces paremos la grabación.